El murmullo de lo oculto, no puedo sacudir la sensación de que estoy siendo observado. De que hay algo justo detrás de mí, esperando a que baje la guardia. La oscuridad parece tener un peso físico, una presencia palpable que me oprime el pecho y me hace difícil respirar. He intentado hablar con los demás, pero nadie parece escucharme, nadie parece creerme. Mi mente es un torbellino de pensamientos y miedos, y siento que estoy perdiendo la grip sobre la realidad. Recuerdo la primera vez que lo escuché, el murmullo. Era una noche como cualquier otra, solo que el silencio era más profundo de lo habitual. Me desperté en medio de la noche, con la sensación de que alguien había susurrado mi nombre al oído. Me senté en la cama, con el corazón latiendo a toda velocidad, y entonces lo escuché. Un murmullo suave, casi inaudible, pero lo suficientemente claro como para hacer que se me pusiera la piel de gallina. Sonaba como una voz, pero no era una voz. Era como si el viento mismo estuviera susurrando secretos en mi oído. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero luego comencé a escucharlo más a menudo. En el trabajo, en el autobús, incluso en mi propio hogar. El murmullo parecía seguirme a todas partes, y comencé a sentir que estaba perdiendo la cordura. Intenté grabarlo, pero nunca parecía funcionar. La grabadora solo capturaba silencio, pero yo sabía que el murmullo estaba allí, acechando justo debajo de la superficie. He intentado hablar con mis amigos y familiares, pero ellos solo me miran como si estuviera loco. No hay nada, me dicen. Estás solo imaginando cosas. Pero yo sé lo que escuché. Y yo sé que no estoy solo. Hay algo más allí, algo que está tratando de comunicarse conmigo. O algo que está tratando de hacerme daño. La angustia es una sensación constante, un peso que me oprime el pecho y me hace difícil respirar. Me siento como si estuviera caminando sobre una delgada capa de hielo, y que en cualquier momento podría romper y caer en el abismo. La paranoia es mi compañera constante, y comienzo a cuestionar todo lo que veo y escucho. ¿Es real? ¿Es solo una ilusión? Y entonces, hay los olores. A veces, cuando el murmullo es más fuerte, puedo oler algo. Es un olor a descomposición, a algo que ha estado enterrado durante mucho tiempo. Me hace sentir náuseas, y me pregunto si estoy empezando a perder la grip sobre la realidad. No sé qué es lo que está sucediendo, pero sé que debo encontrar una manera de escapar. Debo encontrar una manera de hacer que el murmullo pare. ¿Pero cómo? ¿De qué manera puedo escapar de algo que está dentro de mi propia mente? La sensación de desesperación es abrumadora, y comienzo a preguntarme si alguna vez podré encontrar la paz de nuevo. Hay noches en las que el silencio se vuelve más denso que el aire, y es entonces cuando lo escucho. Un murmullo, apenas perceptible, que parece susurrar mi nombre desde la oscuridad. ¿Qué es lo que está tratando de decirme, o simplemente está tratando de recordarme que no estoy solo? La oscuridad parece cerrarse sobre mí, y la pregunta que me atormenta es, ¿qué hay en la sombra que me observa con tanta atención? Me desperté en medio de la noche, con el silencio como una manta que ahogaba mi habitación. La oscuridad era tan densa que podía sentir su peso sobre mi pecho, dificultando mi respiración. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero entonces lo escuché. Un murmullo, como una voz que no era una voz, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me senté en la cama y miré a mi alrededor, pero no había nada. Solo la oscuridad y ese sonido que parecía estar dentro de mi cabeza. Me levanté y comencé a caminar por la casa, intentando encontrar algo que me distrajera de ese sonido. Pero no importaba dónde fuera, el murmullo me seguía. Era como si estuviera dentro de mí, observándome, esperando a que hiciera algo. Comencé a sentirme cada vez más ansioso, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Decidí salir de la casa, intentando encontrar algún alivio en el aire fresco de la noche. La carretera que conducía a mi casa estaba desierta, solo iluminada por las luces de los faroles que parecían titilar en la oscuridad. El murmullo seguía allí, pero ahora parecía más fuerte, como si estuviera siendo arrastrado por el viento. Comencé a caminar, intentando encontrar algún sentido en todo esto, pero cuanto más caminaba, más perdido me sentía. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. El murmullo se detuvo por un momento, y escuché mi nombre. Era una voz, clara y distintiva,
que parecía provenir de la oscuridad. Me sentí helado, como si hubiera sido golpeado por un rayo. ¿Quién podía estar allí? ¿Y por qué me llamaba? Comencé a correr, intentando escapar de la voz y del murmullo. Pero no importaba a dónde fuera, siempre estaba allí, acechándome. Empecé a sentirme como si estuviera perdiendo la cordura, como si mi mente estuviera siendo desgarrada por alguna fuerza desconocida. Al día siguiente, decidí hablar con mi amigo, Alex. Le conté todo lo que había sucedido, intentando encontrar algún sentido en la locura que me rodeaba. Alex me escuchó con atención, pero cuando terminé de hablar, se limitó a encogerse de hombros. No sé qué decirte, amigo, me dijo. Pero tal vez deberías intentar descansar un poco. A lo mejor estás trabajando demasiado y tu mente está jugando contigo. Me sentí frustrado. ¿Cómo podía Alex no creerme? ¿No podía ver que algo estaba muy mal? Pero entonces, algo extraño sucedió. Alex se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera, como si estuviera buscando algo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Nada, me respondió. Solo pensé que vi algo. Un movimiento, tal vez. Pero no hay nada allí. Me sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué había visto Alex? ¿Y por qué no quería decírmelo? Esa noche, el murmullo regresó. Era más fuerte que nunca, como si estuviera intentando decirme algo. Me senté en la cama, intentando escuchar, pero no podía entender lo que decía. De repente, escuché un ruido en el pasillo. Me levanté y fui hacia allí, intentando encontrar la fuente del sonido. Pero cuando llegué al pasillo, no había nada. Entonces, vi algo que me heló la sangre. Una figura, alta y delgada, que parecía estar de pie en la sombra. Me sentí como si estuviera mirando a la muerte misma. La figura no se movió, no habló. Solo me miró, como si estuviera estudiándome. Me di la vuelta y corrí hacia mi habitación, intentando escapar de la figura y del murmullo. Pero cuando llegué a la cama, me di cuenta de que no estaba solo. La figura estaba allí, de pie junto a mi cama, mirándome con ojos que parecían ver a través de mí. Me sentí como si estuviera congelado, incapaz de moverme o hablar. La figura se acercó a mí, su rostro cada vez más cerca del mío. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba solo en mi habitación. La figura había desaparecido, y el murmullo había cesado. Me sentí aliviado, como si hubiera escapado de una pesadilla. Pero entonces, me di cuenta de algo. Mi ventana estaba abierta, y la cortina estaba moviéndose como si hubiera una brisa. Pero no había viento. Me senté en la cama, intentando entender lo que había sucedido. ¿Había sido todo una ilusión? ¿O había algo más? Me levanté y me acerqué a la ventana, intentando encontrar alguna pista. Y entonces, vi algo que me hizo helar la sangre. Un papel, pegado a la ventana, con un mensaje escrito en él. Estoy aquí, decía el mensaje. Y siempre estaré aquí. Me sentí como si estuviera atrapado en un ciclo del que no podía escapar. El murmullo, la figura, el mensaje, todo parecía estar conectado, como si estuviera siendo manipulado por alguna fuerza desconocida. Me di la vuelta y me senté en la cama, intentando encontrar algún sentido en la locura que me rodeaba. Pero entonces, me di cuenta de algo. No estaba solo. La figura estaba allí, de pie en la sombra, mirándome con ojos que parecían ver a través de mí. Y el murmullo había regresado, más fuerte que nunca. Me sentí como si estuviera condenado a vivir en este infierno, atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Y entonces, todo se volvió negro. ¿Y si el murmullo no es más que el susurro de una realidad paralela, llamando a aquellos que están dispuestos a escuchar? ¿Y si cada sombra que vemos es un reflejo de algo que ya ha ocurrido, o de algo que está por venir? ¿Qué pasaría si no estamos solos en esta lucha contra la oscuridad? ¿Si hay otros ahí fuera que también están siendo acechados por el murmullo de lo oculto? ¿Y si nunca podremos escapar de su presencia, porque en realidad, siempre estará aquí, esperando? ¿Alguna vez has sentido que la oscuridad te observa, esperando el momento perfecto para susurrarte su nombre? Comparte tus pesadillas en los comentarios, y prepara tu mente para sumergirte en las sombras que se esconden detrás de la realidad.